la consulta ciudadana que llevaron adelante más de 226 municipalidades con un porcentaje importante de participación, con un número interesante de participantes, con algunas dudas respecto del resultado electrónico, de la votación electrónica en algunas comunas, ¿verdad? Pero en un esfuerzo por mirar el vaso más que medio lleno. En este caso hay varias notas interesantes que se pueden sacar. Desde luego las ganas de participar que tiene un porcentaje de la población, el que las municipalidades puedan tomar efectivamente un rol activo en este tipo de circunstancias. Me imagino que también hay lecciones que sacar de un proceso como este, como la conveniencia o no de que cada municipio haga preguntas independientes de las del resto. Cuanto en una consulta que tiene un carácter, comillas, nacional. Digo comillas porque no es un proceso nacional, es un proceso que cada comuna lleva, o que de las que lo ejecutaron en definitiva, ¿verdad? Lleva adelante y que busca obtener resultados para algunas preguntas que se repiten y podemos sacar de ahí algunas conclusiones, pero hay comunas que no hicieron las mismas preguntas que el resto, que hicieron algunas preguntas extrañas, otras malas preguntas también, porque vamos a estar con cosas, preguntas que tenían una respuesta bastante obvia en definitiva. Pero vale la pena analizar el proceso, el resultado, las lecciones que se sacan, las autocríticas y las críticas también al resto del sistema que, más que quedar puesto en entredicho, parece ser una novedad o un rumbo interesante para ir adoptando de aquí en lo sucesivo. Bueno, conversemos de esto, hagámoslo con una de las comunas que fueron muy activas, en definitiva, en esto y que probablemente tienen las papeletas con la mayor cantidad de preguntas. Estamos en contacto con el alcalde de Independencia, miembro también del Comité Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gonzalo Durán. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy bienvenido, buenos días. Hola Connie, buenos días, gracias por la invitación a contarles un poquito de este proceso. Eso, cuéntenos, alcalde, a ver, lo que usted a estas alturas ve como lo bueno y lo malo del proceso, porque todas estas cosas sirven, ¿verdad?, para tomar notas, sacar lecciones, y si uno quiere seguir implementando una cosa como esta que parece positiva, en definitiva, ¿verdad?, ¿qué cosa sería necesario corregir? Sí, partamos por lo bueno porque no solo creo que es más, sino que es más significativo. Lo primero bueno es que no ahora, un poco antes, los alcaldes y alcaldesas del país veníamos desplegando un conjunto muy importante de iniciativas que creo que han contribuido a generar un camino para abordar la crisis en la que está el país. Ujú. Lo digo porque incluso antes del estallido veníamos hablando de las graves inequidades territoriales, veníamos hablando de la desigualdad, por ejemplo, incluso en la asignación de dotación policial, y generado el estallido fuimos los primeros en acompañar el proceso de cabildos de manera muy activa y con posterioridad propusimos una consulta ciudadana que iba a ser originalmente el 7 de diciembre, cuestión que fue bien decisiva para que después el Parlamento, que hasta ese minuto estaba bien pasmado, asumiera su rol y estableciera este acuerdo constitucional que todos conocemos y cuyos detalles aún no terminan. Recordemos, alcalde, Hacemos, perdón, recordemos sí, que este es un punto bien interesante, ¿ah? Porque el rol activísimo que tuvieron los alcaldes y la mayor sintonía con la gente, ¿verdad?, permitieron de alguna manera empezar a canalizar tempranamente el descontento que empezó a pasar a las calles. Ustedes empezaron a armar cabildos, conversaciones, y la propuesta de la consulta surgió justamente como una suerte de válvula de escape, finalmente, para quitarle presión a la situación y canalizar por esa vía la idea de si los chilenos queríamos o no queríamos tener una nueva constitución. Después, eh, y ahí había 340, 330 y tantas comunas que estaban comprometidas a llevar adelante la consulta. Cuando vino el acuerdo en el Congreso, fue que se tomó la decisión de reformular la consulta, incorporando otras preguntas, porque ya no tenía todo el sentido original, ¿verdad?, hacerla solo respecto del tema constituyente. sí, efectivamente, y esto yo lo destaco porque revela un poco la cabeza con la que estamos puestas los alcaldes y alcaldesas, es decir, efectivamente cómo contribuimos a una salida democrática, participativa, masiva a la crisis en la que estamos y con propuestas. Entonces, generamos este mecanismo y una vez que se produce el acuerdo constitucional en el Parlamento, que insisto, sigue con algunos temas pendientes, hacemos esta consulta, o sea, estamos hablando de una consulta preparada en la práctica con 2 semanas de Ujú. anticipación, lo que constituye un hecho inédito, y lo que ocurre es que contra todo pronóstico y contra incluso algunos que apostaban a que esto fallara, hemos tenido una consulta ciudadana que hasta este minuto tiene ya prácticamente 2.200.000
votantes, y mi impresión es que vamos a llegar a una cifra cercana a los 2,5 millones, porque faltan municipios por incorporarse. De manera que es la votación más importante, por supuesto, de la historia del municipalismo, pero también es la más importante después de cualquier otro proceso electoral nacional, vamos a decir, oficial. Y para hacer una consulta no vinculante, donde no hay candidatos que se despliegan en torno a sus propios intereses, donde no hay campaña, donde no hay la misma cobertura mediática que para una elección normal, tener un resultado equivalente a lo que fue la última elección municipal es realmente muy significativo, y creemos que es una señal para el resto de los poderes del Estado, muy especialmente para el Ejecutivo, para el Gobierno, que va a tener que escuchar lo que la ciudadanía ha expresado en materia de demandas sociales, y también para el Parlamento, porque hay algunos aspectos bien importantes acá relativos a temas que va a tener que discutir el Parlamento, como el tema constitucional, pero otros temas también como voto obligatorio, en fin, consideraciones que de algún modo van a estar en el debate público. Alcalde, ¿por qué algunas comunas optan por hacerlo electrónico y por qué otras optan por la urna? ¿Porque eso marca también una diferencia o no? ¿O vamos a llegar a la conclusión de que da lo mismo? O sea, para efectos de esta consulta, la verdad es que para efectos del análisis del resultado y para efectos de la convocatoria, ha dado un poco lo mismo. Ahora, evidentemente que preparar una consulta con tan poca anticipación implicaba vocales de mesa, que tenían que ser voluntarios, implicaba habilitar los locales de votación, lo que también tenía algunas complejidades logísticas, operativas. Entonces, y también estaba la posibilidad de probar el mecanismo electrónico, teniendo presente que ya se habían producido consultas ciudadanas vía electrónica en algunos municipios, y por tanto había una cierta experiencia acumulada. Para nosotros lo relevante era que se produjese la consulta y que garantizáramos la mayor participación posible, y ambas cosas ocurrieron, y en ese sentido pasó a ser un dato, entre comillas, más o menos secundario el mecanismo de votación, sin perjuicio que, como tú muy bien decías al principio, esto también abre un debate respecto de cómo desarrollar los procesos electorales. Sí, claro. Había gente que decía, pero el sistema electoral a lo mejor no es confiable. La verdad es que funcionó en el 99% de los casos impecable. O no, es que el adulto mayor no está tan habituado. El sistema fue muy amigable y pudo votar sin problema. Entonces, creo que también hay que discutir cómo hacemos más fácil, más cómodo el proceso electoral para los ciudadanos. Fíjate un dato, Connie, que creo que es bien importante. Yo viví la experiencia, yo hice un sistema un poco mixto, fundamentalmente electrónico, pero con un día presencial, y la gente podía ir a votar a cualquier recinto de votación, incluso el día que hicimos la votación presencial. Lo lógico es que en el futuro la gente pueda ir al local que le quede más cerca de su casa. Y hoy día a veces tiene que desplazarse a otro local porque no está el padrón cargado en cada recinto de votación íntegramente. Entonces, también cómo hacemos que la democracia sea más cercana, más cómoda para los ciudadanos, a objeto de que tengan un nivel de participación mayor, es una sin conversación perjuicio de la discusión del voto obligatorio. Sí, por supuesto, que varias comunas lo preguntaron y en las que lo preguntaron salió mayoritariamente la gente a favor del voto obligatorio. Así es. Sobre el 85%. Ahora, eso que usted dice, alcalde... Ese voto estaba prácticamente en todo Chile. Sí, eso que usted dice es bien interesante. Yo recuerdo haber tenido esa conversación con Patricio Santamaría cuando de haber llegado al CERVEL hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando empezamos con las disquisiciones respecto del voto obligatorio versus el voto voluntario, que ya se estaba comenzando, o ya se había implementado. Y uno decía, bueno, hay tantas cosas que quedan por hacer para facilitar el que la gente vaya a votar, para incentivar la votación y facilitarla y abaratarla, porque para mucha gente representa un costo el traslado, el moverse, las dificultades para llegar, lo complejo que es saber o no saber dónde te toca. Entonces también es interesante que de ida y de vuelta, tanto ustedes como las autoridades que están conectadas con el tema electoral tomen nota de cuestiones como esta que van quedando en evidencia, en definitiva. Ahora, usted fue medio crítico del CERVEL, acusando que el CERVEL debió hacer un esfuerzo por entregar el padrón para la consulta. El CERVEL ha alegado básicamente temas de plazo y la legalidad o el hecho de que no se trata de una elección institucionalizada, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, lo que pasa es que mi crítica tiene que ver con que cuando nosotros propusimos la consulta ciudadana para el 7, fue en un momento muy álgido de la crisis, Ujú. muy complejo de este estallido social. Y cuando uno está en una situación de crisis, tiene que ser capaz de encontrar soluciones creativas, innovadoras, de emergencia, flexibles para abordar esa situación. Y nosotros propusimos una consulta ciudadana que efectivamente podía señalar un camino democrático, constituir una válvula, pero no en el sentido de desmovilizar, sino en el sentido más bien de generar un cauce institucional. Y la respuesta del CERVEL fue una respuesta De forma, formalista, en el claro. sentido de, mire, este no es un proceso electoral que corresponda a no sé qué, y la demostración de que ellos estaban equivocados es que finalmente una semana después hicimos una consulta y se pudo implementar en 225 comunas del país con el padrón del CERVEL cargado hasta el 2017 y con un mecanismo que nos permitió integrar a los electores que se habían inscrito con posterioridad o que quedaron habilitados con posterioridad o se cambiaron con posterioridad. Es decir, se podía. Y entonces mi punto es que cuando el país está en una situación como la que estábamos, yo creo que las instituciones tienen que ponerse al servicio de la democracia Ujú. y no apegarse a una formalidad que por muy legítima que sea, no contribuía. Tanto así que el resto de los órganos del Estado a quienes les consultamos, como la Contraloría General de la República y otros, se allanaron a facilitar el proceso. Y quizás más que en la dimensión operativa, porque la muestra es que al final la consulta la hicimos igual, era una señal política, porque esto generó un momento de incertidumbre que yo creo que pudo haber generado efectos muy negativos en el país. Mm. Entonces, me parece que el CERVEL tiene una tarea pendiente y yo espero que ellos hagan una autocrítica respecto a lo que fue su participación, su conducta, Sí. su expresión, aun cuando, ojo, no fue unánime de los miembros del CERVEL. Hay que recordar Ujú. que hubo un voto Hay de un minoría consejo que ahí. decía que era perfectamente del Consejo, hubo un voto de minoría que señaló que perfectamente se podía facilitar el proceso. Estamos conversando con el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, que es miembro también del Comité Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades. Alcalde, ¿por qué no fue posible ponerse de acuerdo para que todos los municipios hicieran las mismas preguntas? Sí. Eh, la verdad es que el 95% de los municipios del país, o el 98%, no sé, de los que hicimos la consulta, tuvimos una matriz común. Esto es, todos preguntamos. Digo, cuando digo todos, me refiero a este 98%, 99%. Hubo 3 municipios que no lo hicieron. Preguntamos, ¿quiere una nueva constitución? ¿Y cuál era el mecanismo para redactarlo? Preguntamos por los temas de las demandas sociales y todos tuvimos alguna consulta de temas comunales, locales. De Ujú. manera que hay, para efectos del cómputo final, una matriz común. Y efectivamente hubo algunos municipios que agregaron o Lo sacaron preguntas. sacaron. Mm. En el caso de algunos municipios como Las Condes, cuestión que yo lamento, decidieron no preguntar por el tema constitucional Ujú. en circunstancias que es obvio que este era un tema muy relevante para la ciudadanía y que la gente quería expresarse Sí. más allá de que hubiese un plebiscito en abril, y la prueba de ello es la masiva concurrencia respecto de estos temas también. Mm. Y Alcalde, también sí. hubimos municipios en que agregamos algunas preguntas que sin afectar el cómputo final permitía entregar insumos adicionales. Por ejemplo, cerca de 50 municipios, dentro de los cuales está Independencia, preguntamos por el tema de paridad de género, Mm. participación de pueblos originarios en el mecanismo para redactar la Constitución, lo que tiene mucho valor al calor de la discusión que está teniendo la Comisión Técnica acordada por el Parlamento para el itinerario constitucional. También en las preguntas comunales, usted hizo, y esta me imagino que se repitió, cada municipio debe haber tenido alguna flexibilidad también para colocar las alternativas, ¿verdad? Con los proyectos que implementaría el municipio Sí. como prioritarios para la gente y se podían marcar 2 opciones en el caso de su comuna. ¿Cuál fue el nivel de respuesta y de participación ahí? Porque ahí también hay un nicho súper interesante para llevar adelante
importante luego, no sé, uno puede pensar en ejercicios como los que hacen otras democracias, que cada vez que hay una elección, por ejemplo, también haya un espacio para incorporar una papeleta que tenga que ver con preguntas locales, independiente de que se hagan consultas participativas más seguido, con cierta periodicidad, a lo mejor incluso predeterminada, digamos. Sí. Respecto a las consultas más seguidas, yo creo que en la medida en que vayamos progresivamente reduciendo los costos, yo creo que efectivamente se va a ir incorporando, porque la gente quiere ser parte cada vez más. En el caso particular de Independencia, nosotros hicimos una papeleta local bien particular, porque pusimos 6 proyectos, pero nosotros aclaramos que eran todos proyectos cuyos diseños, al menos, están en curso. Y por tanto, la participación de la ciudadanía lo que nos permitía era generar una priorización temporal. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo la posibilidad de acceder a financiamiento del gobierno regional, por ejemplo, para el 2020, de algún proyecto de 4.000 millones de pesos, voy a tener que decidir si parto o por el consultorio o por la remodelación de la avenida Vidaceta o por, en fin, alguna. Y por tanto, esto nos permite orientar, sin perjuicio que además representa una cierta intuición respecto de las cosas que más le apremian a la gente. Y en el caso de Independencia es bien curioso porque tú sabes que hay muchas comunas donde lo que aparece en primera prioridad es la seguridad. En el caso nuestro aparece el tema de salud. Nosotros estamos preparando el diseño para la construcción de un consultorio y aparece como la super primera prioridad, por lejos, y después aparece áreas verdes inclusivas. Y esto es bien interesante porque en el caso de Independencia tenemos un déficit importante de áreas verdes. El año pasado, o sea, este año hicimos un proceso de arborización muy importante, más de 4.000 árboles, y sigue la gente señalando esto como un tema muy relevante. Entonces, estamos en presencia de una comunidad que quiere mejor calidad de vida, espacios públicos de mejor calidad, y por tanto nos obliga y nos compromete. Nosotros ya anoche estuvimos hablando con el equipo para hacer ajustes al presupuesto 2020 Eso, de manera de ver eso cómo fortalecemos le quería preguntar, alcalde, porque sí. finalmente este tipo de consultas no son vinculantes, así como, ojo, muchas consultas que han marcado pauta a nivel internacional, estoy pensando en el Brexit o en otras cosas más, tampoco eran vinculantes, ¿verdad? Sin embargo, cuando la autoridad considera que finalmente un resultado se lo tiene que tomar a pecho, en el fondo, como si fuera efectivamente vinculante, aunque el mandato no sea en definitiva ese. ¿Qué es lo que hay que poner en consideración sobre la mesa para decidir si este resultado me tiene que cambiar el rumbo o no? Porque bien si lo refuerza en el fondo, ¿verdad? Pero si tiene que cambiárselo, ahí uno tiene que tomar una decisión. Sí, yo creo que cuando uno hace una consulta tiene que estar dispuesto a incorporar la opinión de la ciudadanía que es el resultado de ese proceso. Ahora, lo que hace que tenga un carácter vinculante en la práctica es, creo yo, la legitimidad del proceso, es decir, la manera organizada, sistemática, seria, rigurosa con que se hace, y la masividad. Aquí en el caso de Independencia estamos hablando de que participaron 22.000 personas. Esto es equivalente al 95% de la gente que participó en la última elección municipal. Es decir, es un volumen de votos realmente extraordinario, razón por la cual obviamente nos compromete. Y tanto así que nosotros esta semana vamos a iniciar gestiones con el gobierno regional y con el ministerio para acelerar el proceso de construcción de un consultorio, porque aparece por lejos como una urgencia por nuestra comunidad, y al mismo tiempo queremos reorientar el presupuesto municipal. ¿Cómo hacemos para ampliar nuestro programa de entrega de medicamentos a domicilio? Estamos evaluando un proyecto de una clínica móvil para acercar la salud a los vecinos y generar de algún modo una desconcentración de nuestros consultorios que están colapsados, y de ahí la opinión de la ciudadanía. Y en materia de áreas verdes, bueno, vamos a tener que reorientar el presupuesto municipal para generar más espacios, más arborización. O sea, nosotros tenemos un compromiso de hacer esto total y absolutamente vinculante y con sentido de urgencia, porque también está comprometida la fe pública, la confianza de los ciudadanos en los procesos democráticos, y por tanto queremos dar respuesta a lo que la gente nos ha planteado, y por supuesto esperamos que el gobierno y el Parlamento hagan lo propio respecto a los temas nacionales. Si aquí no se escucha la opinión tan mayoritaria de la ciudadanía, probablemente vamos a generar un nivel de frustración
que va a perpetuar esta sensación de deslegitimidad de la clase política. Ahora sí, está bien, pero entendiendo toda esa lógica, alcalde, aquí también hay decisiones que son políticas y las autoridades son electas como autoridades justamente porque se entiende que tienen un mayor manejo, que tienen una visión completa, panorámica, etcétera, etcétera. Entonces, también hay ¿cuál es el espacio que tiene que reservarse la autoridad para ser un poquitito más, comillas, discrecional finalmente en la toma de esas decisiones? Por supuesto, acá hay un equilibrio. Las autoridades tenemos que ser capaces de entregar orientaciones, de conducir, de impulsar ciertas transformaciones más allá de lo que el sentido común exprese. Voy a poner el ejemplo más recurrente. En general, cuando se hacen encuestas en el país, la gente expresa como su principal preocupación el tema de la seguridad. No obstante, todos sabemos que eso tiene mucho que ver con percepción y a veces generar condiciones más estructurales de prevención social o situacional van a tener un mayor impacto, o que sin perjuicio de la demanda por seguridad, abordar los temas de la agenda social tienen un impacto más profundo en la vida cotidiana de las personas. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos que ejercer nuestro liderazgo, nuestra responsabilidad. En el caso municipal de Independencia, nosotros tenemos instrumentos de planificación, trabajamos con equipos técnicos, pero créame, la sabiduría del ciudadano común es de extraordinario valor. Aquí no estamos hablando de una cosa populista, de una demanda destemplada, estamos hablando de una percepción de los ciudadanos respecto a su vida cotidiana que efectivamente constituye una orientación muy importante para nosotros, y creo que en el caso de todas las comunas que consultaron proyectos de este tipo, o sea, que tengan impacto práctico, yo creo que va a ser una herramienta muy valiosa para ordenar la gestión. Bien, pues le queremos dar las gracias al alcalde Gonzalo. ¿A qué hora cuándo, qué día? Porque me imagino todavía están recopilando la información, falta el dato de aquellos municipios que tenían algún inconveniente con el tema del voto electrónico para sumarlo o no. Finalmente, ¿qué día, a qué hora se va a entregar un balance final? Sí, esperamos hoy día a eso de las 2 de la tarde ya tener un cómputo prácticamente definitivo. Tal como tú dices, habían algunos pequeños detallitos con un par de comunas y su votación electrónica, y especialmente también con la gente que hizo votación en papel, alguna gente de región, entonces ahí el proceso es un poco más lento, pero esperamos que hoy día, al finalizar el día, ya tengamos el 100% del resultado de la consulta ciudadana, que honestamente creo que es una consulta histórica para el municipalismo y para el país. Bien, pues muchísimas gracias, alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, por esta conversación. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias a ti, buenos días. Chao, chao.